Una de las formas más utilizadas por los críticos para demonizar a la Iglesia Adventista es atacar la figura de Elena G. de White. Para ello, propagan innumerables mentiras, de las cuales cito 5. Así que prepárate que allá vamos. Número 1. Elena de White profetizó el regreso de Jesús para 1844. Esta tal vez sea la mayor calumnia que se hace a Elena de White. Muchos lo hacen por ignorancia o porque oyeron a alguien decirlo. El hecho es que aunque Elena G. de White participó del movimiento millerita, es decir, del predicador bautista Miller, fue el mismo Miller que terminó marcando la fecha del regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844, basado en las profecías de Daniel. En este momento, Elena G. de White era solo una simple hermana metodista que simpatizaba con las ideas de Miller. Número 2. Elena G. de White fue una plagiadora. Esta es otra calumnia hecha a ella, pero muchos se olvidan de que ella misma nunca declaró que todas las palabras escritas en sus libros eran enteramente suyas. Ella declaró en la introducción del libro El conflicto de los siglos, por ejemplo: en algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado: El conflicto de los siglos, Introducción, Elena G. de White. Si el uso de las palabras de otro autor fuera considerado plagio, entonces podríamos decir que el apóstol Pablo plagió al poeta griego Epiménides, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Epiménides 600 a.C. Pues bien, como sabemos, Elena G. de White nunca sufrió ningún proceso de plagio o de derechos de copyright que ya existían en aquella época. O sea, la acusación que se le hace no tiene fundamento. Número 3. Elena G. de White quería hacer de sus escritos una segunda Biblia. Este es otro mito repetido como mantra por muchos pseudo-evangélicos, con el objetivo de demonizar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La propia Elena siempre recomendó el uso de la Biblia como la única fuente de autoridad. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. Primeros Escritos, página 78. Número 4. Elena G. de White era masón. La masonería, como todos sabemos, es una fraternidad masculina. Excepto por raras excepciones, sus miembros son siempre hombres. Elena G. de White era contraria a la masonería y cuando se le preguntó sobre este tema fue bastante clara. Los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel no pueden unirse con los masones ni con ninguna otra organización secreta. Carta 21, 1893, Evangelismo, página 451. Número 5. Elena G. de White tuvo visiones debido a ser portadora de epilepsia del lóbulo temporal. Esta acusación es una de las más infundadas y absurdas. A pesar de que Elena G. de White sufrió un accidente durante su niñez, esto no resultó en ningún tipo de enfermedad mental. Por cierto, no tenemos noticia de que exista alguna enfermedad que haga que una mujer que apenas sabía leer y escribir, escribiera tantos libros y sobre temas variados, muy avanzados para su época. En la década de 80, el Dr. Donald Peterson, profesor de neurología y neurólogo jefe en el Hospital General de Riverside, reunió un grupo de especialistas calificados, adventistas y no adventistas, para examinar las evidencias. Llegaron a la conclusión de que sus experiencias no coincidían con las de las personas que sufrían de epilepsia del lóbulo temporal. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. No te olvides de dejarnos tu comentario, de suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir esta información con tus amigos, ¿ok? Un abrazo y hasta la próxima.